Artistas al micrófono. Artistas al micrófono. Conversaciones con los protagonistas de la cultura, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisoraculturaldepereira.com, radio de interés público. Ok, quiero contarle hoy le digo que es medicina que necesito. Bienvenidos a otra emisión de Artistas al micrófono a través de los 97.7 del FM. Cada semana nos reunimos con diferentes artistas de nuestra región a conocer un poco de sus vidas, de su obra. Y hoy tengo el placer de compartir micrófonos con Tony Wani, un artista de nuestra ciudad que, bueno, él nos va a contar un poco más acerca de toda esa trayectoria, pero yo por encima lo describo como un romántico de la canción. Tony, bienvenido, buenas noches. Bueno, realmente muy buen día para todos, Julio. Muchas gracias, mi hermano, por la invitación y un orgullo y un placer estar acá charlando un poco en Artistas en el micrófono. Sí, señor, pues contémosle, Tony, a los oyentes, para arrancar, quién es Tony Wani. Puede ser desde su experiencia musical, pero también desde el ser. ¿Quién es cuando no está detrás de un micrófono creando canciones? Bueno, Tony Wani es un ser humano llamado Daniel Gallego. Una persona que se enfoca diariamente en crecer espiritualmente, trabajar en el ser, que siento que es muy importante para poder uno saber conducirse en la vida y saber muy bien diferenciar que estamos en este plano terrenal para hacer luz, como para hacer ejemplo y tratar de vivir bien. Soy una persona, como tú lo habías dicho, romántica. Me gusta mucho lo que es la naturaleza. Me deleito con ver los atardeceres, escuchar los pajaritos. Siento que cada vez que miro al cielo, como que hay en mí un sentimiento como de muchas veces es como de decir, wow, o sea, qué creación tan hermosa. Entonces digamos como que me deleito mucho con la creación de Dios. Trato pues obviamente de que no haya ningún cambio como de Tony a Daniel, porque siento que la esencia mía es la misma. Solamente Tony Wani es un nombre como artístico, comercial, pero siempre trato como de manejar el mismo balance, porque para mí no hay diferencia. Para mí básicamente, si yo trabajo en mi ser como persona, la persona que me conoce como Daniel de toda la vida o como Tony Wani de hace muchos años, sabe que soy la misma persona, que no trato como de querer ser otra persona, ¿sí me entiendes? O montar en el personaje como dicen, ¿no? Yo siento que para mí es lo mismo, solamente que ya, ¿cierto? Está uno como en un personaje musical, pero soy la misma persona. Tony es un artista que ha transitado durante muchos años la senda artística, pero contémosle a los oyentes cómo llega al sonido que trae hoy Tony Wani, por ejemplo, a este programa. ¿Qué ha pasado en su vida artística? ¿Cómo fue ese inicio? ¿Y qué tipo de cruces o de encuentros musicales ha tenido para llegar al sonido que tiene hoy? Bueno, no, realmente ha sido una trayectoria de hace muchos años. Yo inicié siendo un niño de 13 años. Yo recuerdo que cuando yo inicié con un compañerito, con un amiguito del barrio, con la mentalidad como de grabar nuestras propias canciones. Era tanto como la inocencia en ese momento que no habían avances tecnológicos. Es más, si ya había un computador era, mejor dicho, o sea, estamos hablando en el 2012, 2013, sí habían computadores, pero eran muy escasos y el que tuviese un computador en su casa también era complejo. Era lujoso tener un computador en casa. Sí. Entonces yo recuerdo que el amiguito tenía un computador, pero entonces antes del computador, la mamá de él tenía una cámara, en ese entonces era como digital, pero era, mejor dicho, una novedad tener una cámara en ese momento. Y descubrimos que había grabación de voz en esa cámara. Y no, nosotros, mejor dicho, muy contentos porque en ese entonces había un estudio de grabación que se llamaba Vagancia Records, que quedaba en Altagracia. Y nosotros decíamos, no, pues ya no tenemos que ir por allá. Ya básicamente con la camarita ahí de su mamá podemos grabar las canciones. Entonces muy bonito porque empieza uno como en esa inocencia de empezar a experimentar.
Luego de eso, por cuestiones de la vida, pues obviamente yo seguí enfocado en mi carrera. Cada vez me fui enamorando más de la música. Recuerdo yo que, como lo he contado en varias ocasiones, yo dejé de hacer lo que hacía un niño normalmente, porque una persona a los 12 años, 13 años pues es un niño que quiere jugar, quiere estar en la calle. Y yo a esa edad ya había jugado mucho en la calle, me gustaba mucho el BMX, porque saltaban BMX a mi corta unos morros grandes en la villa que se llamaba Dirt Jumping, y mantenía con gente que era pues digamos muy mayor a mí, y yo dentro de esos pues pocos, junto con mi hermano y otros amiguitos, saltábamos morros y todo. Entonces digamos esa etapa de jugarla quemé como hasta los 11 años y medio, pero cuando empecé a la edad de 12, 13 años a conocer la música, a saber qué es, como empezar a lanzarme en un instrumental y empezar a componer, siento yo que mi vida empezó a cambiar sin yo darme cuenta, porque dejé de hacer lo que hacía un niño, que era salir a la calle a jugar, sino que yo ya era con pisticas, y ya luego pues digamos esas pistas eran de canciones pues ya digamos famosas, que uno pues digamos como que las escuchaba, o en las mismas canciones que habían en ese entonces, trataba uno como de sacar o sea, escuchando aún la canción de fondo, tratar como de improvisar y todo. Entonces fue muy bonito toda esa etapa. Ya llega pues digamos el momento en que empiezo pues digamos desde el colegio a hacer mis primeras presentaciones en el colegio, ya empiezo como a enamorarme de la música, indirectamente influenciar musicalmente a otros compañeritos, a otras personas. Generé pues digamos también como traté de tener como varias agrupaciones siendo dúo con otras personas como en ese mismo camino, porque yo inicialmente era la persona como que rapeaba, o sea, siempre me gustó fue como rapear, entonces yo era el que rapeaba, y recuerdo que llegó un momento en que yo estaba en dúo con un compañero que se llamaba en ese entonces JS, entonces él era el que hacía los coros, yo era el que rapeaba, y por cosas de la vida, pues digamos cada quien siguió su camino, y ahí entonces me vi como en la obligación de también empezar a hacer coros, de empezar yo necesito también empezar a meterle como a la melodía, porque siempre me ha gustado como rapear, ¿cierto? Uh-huh. De hecho, pues hoy en día, aunque mis canciones ya son más románticas, por ahí han desconocido como la capacidad de rapear, pero por ahí vienen canciones donde realmente dentro del álbum que voy a lanzar, que estoy en ese prelanzamiento, hay específicamente como partes donde estoy haciéndolo. Entonces en ese momento yo me encontré como en el momento como de listo, no, tengo que empezar a rapear, a hacer coros y rapear. Y poco a poco me fui enamorando, empecé a ver que a las personas ya cercanas, algunas personas me decían, no, eso está chévere, me gusta. También en el colegio empecé a hacer mis presentaciones y empecé a ver que me encantaba realmente como esa adrenalina de estar como en una tarima, como de transmitir. Y también empecé paralelamente a eso, en la casa de un amigo, a empezar a producir, empezar a experimentar el FL Studio, donde empezaba, pues digamos, él era el que tenía computador, yo no tenía, entonces yo me iba todas las tardes para salir al colegio y él se ponía, pues digamos, o sea, él me prestaba su cuarto y su computador para yo empezar a empezar a trabajar en eso. Compraba librerías a algunas personas como para que me vendieran sonidos. Y la verdad, llegó en un momento en que me involucré tanto, que me enamoré, que yo en el colegio yo lo único que quería hacer era música. Quizás los padres de uno siempre quieran que uno busque una carrera, uh-huh. Pero yo desde el colegio se veía muy claro que yo quería era seguir mi rumbo musical. Y ya básicamente al sol de hoy, bueno, entonces digamos yo en ese transcurso yo hacía canciones, obviamente canciones ya con un contenido pesado, porque siendo yo un niño llevaba un mensaje, la verdad, un poco tosco, que era lo que yo escuchaba, porque pues realmente la industria musical y más aún el género urbano, que es en lo cual pues digamos yo como que me crié, digámoslo así, musicalmente, acostumbrado a escuchar canciones, sí, que hablaban pues también de cosas bonitas, pero en su 95% era como lo que decimos, el perreo pues. Uh-huh. Entonces también empecé como a hacer ese tipo de música, ya en el 2010, 2011,
Llegué a tener canciones también de ese contenido, pues también en emisoras bien representantes de acá de la ciudad, que actualmente también son muy fuertes en ese género como tal urbano, en concursos que hacían, y esas canciones empezaban como a gustarle ya más a más personas. Pero entonces en el 2012 a 2013 viví ya una experiencia que fue la que me permitió como cambiar ya el norte musical de mis mensajes y de mi vida personal, porque allí fue donde empecé a tener una experiencia con Dios. Uh-huh. Entonces allí fue donde cambió mi mentalidad y cambió mi música. Y pues digamos te estoy contando y relatando todo eso porque tú me estás diciendo de cómo ha sido la experiencia para llegar al sonido de hoy. Entonces digamos en ese año 2013 cambió mi mentalidad, Dios me habló al corazón, cambió mi forma de vivir. Y yo dije, listo, no, yo realmente no puedo seguir más llevando este tipo de mensajes. Y aparte de eso, que tenía 2 canciones que me estaban terminando en el estudio, un productor, pero cuando me las pasa, ya no me siento cómodo con el mensaje. Y yo le tenía mucha fe a esas canciones, porque eran canciones comerciales que usted dice, no, esta canción suena muy bien en cualquier discoteca, es lo que le gusta a la gente. Uh-huh. Y entonces yo dije, no las voy a sacar. Y decidí empezar a cambiar el rumbo de mi música con mensaje. En ese momento empecé, digamos, como a tener una mentalidad de voy a hacer música entonces cristiana, a hallar música mensaje. Pero Dios también me fue empezando a dar más madurez y enseñar que debo de ser prudente, de que hay mucha gente que no quiere que le hablen tan de frente. Uh-huh. Porque pues básicamente uno si va a hablar de Dios, uno habla con el ejemplo, con el testimonio, con la luz que es uno ante las personas. Y también nuevamente empecé a modificar ya como mi mensaje. Y mi mensaje hoy en día, el pilar es el amor, el romance, las parejas. ¿Cómo hago yo para llevar una canción que conecte emocionalmente a una persona y que lleve un mensaje y que ese mensaje sea vigente a través de muchos años y no música por moda? Entonces, hoy en día el sonido que estoy desarrollando es un sonido, primero, con propósito de dejar un mensaje. Segundo, tiene obviamente un aire urbano porque es el mecanismo por medio del cual estoy transmitiendo el mensaje. Pero a la misma vez es un mensaje que puede escucharlo cualquier tipo de persona sin importar su edad y puede gustarle gracias a la composición y a las letras. Entonces esa ha sido como la evolución musical que ha llegado hasta hoy por hoy 2026. Bastante amplia la descripción, nos dejó ya sin preguntas, Tony. Pero ¿qué tal si vamos con música? Yo le propongo que compartamos música con los oyentes, que nos proponga alguna de sus canciones y que nos cuente de qué se trata. Bueno, en este momento vamos a escuchar una canción que se llama Medicina. Es una canción que justamente es el primer sencillo de mi álbum musical Romantic Music, y es una canción que insta a que las personas que tienen a otra persona que dicen que yo no sé, pero cuando no estamos juntos siento que me falta algo, cuando llegarás a casa para que nos veamos y compartamos, y que esa otra persona se convierte como en la medicina, ¿cierto? Uh-huh. Entonces esa canción es eso, como la compañía de otra persona se convierte en la medicina para otra. Y así que nada, los dejo con esta canción, Medicina. Tony Wani, el artista romántico de Pereira. Ok, quiero contarle hoy le digo que ella es medicina que necesito. ¿Cada cuánto? Diariamente antes de abrir mis ojitos. Esta relación pase a otro nivel, a otro nivel. Hoy no amaneces a mi lado y estábamos la noche de ayer. La canción se llama Medicina. Es Tony Wani que nos acompaña en esta noche de Artistas al Micrófono a través de los 97.7 FM. Tony, he escuchado, no solo en esta sino en otras entrevistas, la importancia que tiene para usted el mensaje de la música. Nos contaba ahorita en la otra pregunta que fue a partir de una experiencia que tuvo y que le cambió un poco la perspectiva. ¿Podemos de pronto contarle algo a los oyentes o describirles algo de cómo fue esa experiencia y por qué fue tan contundente para cambiar el rumbo de algo que sabemos la música urbana pues tiene un contenido diferente en cuanto al mensaje?
Sí, total, no, pues ya que me lo estás preguntando, iba a aprovechar la ocasión ya para responderte bien cómo es. Resulta que antes de yo vivir la experiencia, yo una noche estaba en mi cuarto y yo en mis pensamientos le dije a Dios, yo quiero que me des una señal, yo quiero que me muestres algo. Y justamente Él esa noche me permitió tener un sueño. Y yo en ese sueño estaba viviendo varias cosas y entre ellos yo pasaba por un lugar y ese lugar era una iglesia. Pasaron más cosas, al otro día yo me levanté, me pareció muy curioso yo haber pedido una señal y justamente fui a ese lugar y efectivamente era una iglesia. Yo desconocía que Dios hablaba, que Dios es espíritu, que existían los dones espirituales y ese día me habló al corazón de una forma que me convenció porque me habló lo oculto, lo que yo pensaba, lo que yo sentía, lo que estaba viviendo y más adelante me dice, y recuerdo aquella noche que encerrado en tu cuarto me pedías y me clamabas porque te diera una señal y es por eso que te he traído y se encargó de cautivarme y yo quedé tan convencido y como tan sensibilizado que esa fue la experiencia que empezó a cambiar mi vida porque desde ahí para acá Dios ha sido quien me ha guiado porque Dios habla y se manifiesta de muchas formas y por eso siento que el mensaje es muy importante porque yo siento que la música es un vehículo para uno poder edificar o sea, construir o también derrumbar, ¿cierto? Destruir. Entonces yo siento que si Dios me permitió como esa capacidad de la creatividad, de crear, porque desde la producción y como compositor y ya artista uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hago yo para realmente hacer algo que conecte a las personas y que el mensaje, el día que yo me muera, ¿qué voy a dejar también como legado? Y el legado que yo quiero dejar justamente es eso, que las personas escuchen una canción y digan, ve, qué bonito, sí, es verdad, mira que es verdad. Y eso es por eso tan importante el mensaje, porque el mensaje va a ser vigente. ¿Algunas personas de la industria o compañeros, amigos, artistas le han hecho algún tipo de comentario referente al contenido de ese mensaje, pues positivo o negativo? Bueno, realmente a algunas personas de la industria, y digo pues digamos como artistas, quizás de pronto al conocer digamos como mi trayectoria y lo que yo hacía antes y saber que me desenvolvía de una forma digamos bien y pues digamos que de alguna otra forma también uno ha trabajado por una trayectoria, al ver pues digamos como que ya no estoy como en los mismos lugares, en los mismos espacios, que mi música ya es más limpia, de pronto pues también de alguna otra forma yo sé que han murmurado o hablado cosas, porque pues me entero también, Dios le permite a uno enterarse de muchas cosas, y uno simplemente lo que hace es saber, respetar, y más bien uno empieza a estar enfocado en uno, enfocado en lo que uno está haciendo y manejar distancia de una forma muy prudente, pues porque realmente yo siento que para mí lo más importante es lo que piense Dios. Y básicamente es normal saber de que, o sea, yo no ataco a las personas que están haciendo música que no va con el mensaje que yo estoy haciendo, porque yo lo hacía antes. Simplemente lo que hago es de que no miro para los lados y yo soy desenfocado como en lo mío. Entonces, sí, pues como que no pasa nada ahí, la verdad. ¿Qué inspira a Tony cuando va a empezar a crear canciones? ¿Cuál es como el medio, el momento o los elementos o personas que más lo inspiran para crear canciones? Ok, la realidad es de que a mí me pasa algo muy particular y es de que a mí me gusta, cuando yo voy a crear música, me gusta es poner a reproducir una pista, por ejemplo, de YouTube. Pero me gusta antes de escuchar la pista poner a grabar nota de voz para que la pista me sorprenda y así yo como que me inspiro. O sea, es algo muy particular porque no me gusta escuchar la pista antes de... Me gusta es grabo nota de voz y pongo la pista y ahí es donde según pues digamos como el mood de la pista como que empieza... Porque realmente a mí me gusta mucho improvisar. Entonces digamos yo lo que hago es improvisar en medio de la pista y yo digo, ve, está interesante, ahí quedó algo y ya entonces escucho y digo, ok, eso es interesante y ya como que digo, eso me gusta y ya le empiezo a dar como una estructura y obviamente pues digamos ya como tal el mensaje central, yo siempre pienso pues digamos en cosas que yo vivo en medio de mi relación, como cosas que yo veo como en las personas que les gustaría vivir o que de pronto hay algo como en conjunto ahí, entonces trato como de mantener la improvisación pero a la misma vez como las vivencias personales. Tony, ¿le
recomiendo que vamos con más música. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué disfrutamos? Listo, vamos a disfrutar de una canción que se llama Domingo, ¿sí? Domingo es una canción que narra cómo un fin de semana se ha convertido como en un día de qué rico, amor, hacer algo, qué rico irnos para el río, qué rico a un parche natural, qué rico como o ir a cine, no sé, hagamos algo natural, salgamos hoy. Y justamente Domingo es esa canción, es como usted le dedica ese día especial a esa persona que tú dices, qué rico compartir el domingo juntos, chuparnos un helado, caminar de la mano, así no haya para gastar, pero es que estemos juntos. Entonces, digamos, justamente esa es la canción Domingo, un video muy colorido, muy bonito, con el cual también ganamos una nominación en Medellín como Artista Revelación del Año en el año 2018, y es una canción muy rica, de la cual soy compositor y productor musical, y obviamente el artista detrás de todo esto. Escuchemos Domingo en Artistas al Micrófono. La canción se llama Domingo, es Tony Wani que nos acompaña en esta noche de Artistas al Micrófono contándonos un poco acerca de su experiencia de vida, de su experiencia artística y compartiéndonos su música. Tony, ¿hay algún artista, algún ritmo musical, alguna agrupación que lo haya inspirado siempre o que haya sido muy recurrente como en esas influencias musicales? Pues yo siento que en el lado urbano que yo me crié, digamos, escuchando música, porque me enamoré fue del género urbano como tal. Siento que ese artista Ken White, Terrakini Ken White, siento que él ha sido como un referente con relación a la música romántica urbana, ¿cierto? Tiene canciones muy bonitas. Digamos como tal, pues ya digamos un poco ya más, trayéndolo un poco más acá colombiano, siento que Andrés Cepeda también tiene un aire que me gusta. Yo siento que él ha sido como un caballero, como un señor en medio de su carrera, y también un sonido muy chévere, unos boleritos como con son. Entonces, digamos, siento que esos dos artistas me parecen bien interesantes. También Eros Ramazzotti me parece que tiene un estilo muy particular y me gusta justamente como la mística. Entonces siento que esos tres pueden ser, pues, digamos, como una esencia de algo que me parece bien interesante. ¿Cómo quisiera ser recordado, Tony? ¿Con su música, con su mensaje? ¿De qué manera quisiera ser recordado? Bueno, quisiera ser recordado como una persona que fue ejemplo en medio de un mundo donde, digamos, es normal muchas cosas que no están bien, y que se puede hacer música con mensaje de calidad que perdure a través de años. Y quisiera ser recordado como una persona que ayudó a que muchas personas conocieran de Dios a través de mi arte. ¿Por qué? Porque si yo llevo un mensaje es por algo. O sea, ¿por qué llevo yo un mensaje realmente? ¿Por qué quiero hablar de amor? Porque hay algo que me cautivó el corazón. Y si las personas me llegan a preguntar, que para eso es mi plataforma Tony Wani como artista, es para que sepan que definitivamente existe Dios, que Dios habla, que es de verdad, que no es de mentira, y que cuando uno dispone el corazón, Él se encarga de darle paz, tranquilidad, y que a través de mi música gané muchas almas para Él. Eso es lo que yo quiero, que las personas conozcan a Dios a través de mi música. Así mi música no nombre la palabra Dios, sino que el mensaje sea el amor, bajo diferentes ramas que tiene el amor. Entonces así quisiera yo como que me recordaran. Bueno, pues él se llama Tony Wani. Tenemos muchas cosas más que preguntarle, tenemos muchas cosas más que hablar con él, pero el tiempo es corto. Le agradezco, Tony, por estar con nosotros. No sé si nos despidamos con un pedacito de alguna canción en esa noche de Artistas al Micrófono. ¿De qué se trata? Bueno, no, primeramente pues digamos muchas gracias a todos ustedes por la invitación. De verdad que muy contento, pues digamos, y muy agradado de estar acá. A ver, no sé, vamos a cantar un poquitico como de medicina. Y dice así: hoy le digo
que ella es medicina que necesito diariamente antes de abrir mis ojitos. Que por ella estoy un poco loquito y yo vivo si es contigo. Ok, Tony Guani. Oh. Hay un poquitico agripaditos, pero bueno, no pasa nada, dicen por ahí. Tony, nuevamente muchas gracias y a todos los oyentes, búsquenlo en sus plataformas, conozcan su música, búsquenlo también en redes sociales, así lo encuentran, ¿cierto? Tony Guani. Total, Tony Guani, TWNYWANY. Y si no, pues con mucho gusto nosotros le compartimos los enlaces. Una feliz noche para todos, sigan conectados de la programación de la emisora cultural de Pereira. Ok, quiero contarle hoy de Río que es medicina que necesito. ¿Cada cuánto? Diariamente antes de abrir mis ojitos. Artistas al micrófono. Artistas al micrófono. Conversaciones con los protagonistas de la cultura, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisoraculturaldepereira.com, radio de interés público.